Hola, hola. Bueno, hoy estamos otra vez por acá en un nuevo capítulo del Cineforo de este Cineclub Paradiso. En esta oportunidad vamos a hablar de una hermosa película del director John Ford. Se llama El hombre tranquilo. Es una película muy entretenida. La verdad, yo no había visto ninguna de las películas de este director. John Ford es un director estadounidense, pero de origen irlandés, y particularmente en esta película él vuelve a sus raíces irlandesas. Eh, Filma parte de la película ambientada en Irlanda. Vamos a ver qué tenemos hoy que decir sobre esta obra. No sé si ustedes ya habían visto alguna película del director John Ford. Yo estuve viendo la de Qué bello era nuestro valle, qué hermoso era nuestro valle, algo así, me gustó mucho, pero no la terminé de ver. Y esta sí sería la primera peli completa, creo yo, que he visto de él. Sí, yo también. De hecho, uno tiene como la idea de que es un director muy de western, que siempre vamos a ver caballos y vaqueros, pero en realidad este director hizo durante su carrera más de 130 películas, y la gran mayoría, más de 70 películas, pertenecen al cine mudo. Entonces él luego, cuando llega al cine sonoro, empieza a incursionar en otro tipo de películas, empieza a enfocarse un poco más en la profundidad de los diálogos y en la profundidad de los personajes. Y algo que caracteriza mucho a este director es justamente sus tomas panorámicas, y esto en cuanto a lo que es el paisaje o en cuanto a lo que es cámara, sus grandes planos, pero por otro lado también esa disyuntiva moral en sus personajes. Eso es lo que siempre quiere como poner sobre la mesa eh, este director cuando nos muestra sus obras, nos muestra sus películas. Particularmente Un hombre tranquilo, me encantó la forma en la que el director nos muestra las costumbres irlandesas. Yo creo que en parte fue un viaje personal de él también, ¿no? Adentrarse un poco en lo que era la cultura de sus padres y de alguna manera la cultura en la que creció, porque tanto papá como la mamá eran inmigrantes irlandeses. Él nació en Maine. No sé si notaron como la composición de los cuadros de la película, los colores, por supuesto, la escogencia de la actriz principal de la película y su cabello rojo sobre esos prados verdes, y ese contraste de color que lo hace un poco como tan irlandeses, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes, no sé, como la introducción de esta película, las primeras tomas de ese tren que llega, que es un tren verde, además, un verde muy irlandés? Bueno, a mí me gustó prácticamente lo mismo que a ti, hermosa estéticamente hablando, los colores, todo eso, como él nos muestra la cultura irlandesa de distintos puntos de vista, pero más que todo como la visión tal vez de la mujer en la sociedad y cómo sus miedos, como las cosas que tal vez los atormentaban, no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general, pero más que todo enfocándose hacia ella, como las costumbres que ellos tenían, toda la música, la comida, todas esas costumbres, los paisajes. Me encantó eso de que cómo él muestra la Irlanda de ese entonces, y también lo que tú mencionas de que esa realidad, no solamente de Irlanda, sino de ese exboxeador que viene como huyendo de ese accidente que él ocasiona, ¿no? De esa muerte accidental que él ocasiona. Y son temas complejos, pero pareciese que para él fuese como sencillo manejarlos, porque
no deja de lado la profundidad, pero a la vez lo hace ver como bonito. O sea, es una película que es encantadora, aunque el tema en sí de pronto a mí no me atrape, pero es una película que lo cautiva a uno, es así muy linda, pudiéramos decir. Sí, es una película, exacto, es divertida, pero a la vez es nostálgica. Sí, tiene momentos sí. o sea, como esa gracia, ese humor propio de Irlanda, de la época. Es muy pintoresca además, porque es como una comedia dramática, ¿no? Tiene sus momentos de tensión, tiene su tradición, ¿no? Y es como súper bonito ver cómo todos los personajes se involucran a recibir a un personaje que parece que es como novedoso, que le va a aportar como emoción al pueblo, ¿no? Y es precisamente este reencuentro de John, que viene de Estados Unidos otra vez nuevamente a la tierra de la infancia, ¿no? Y ahí pues volverse a reencontrar con su cultura crea también como ese choque moral que estaba hablando un poco India al principio, de bueno, esto es lo mío, me identifico, pero también traigo otras costumbres y otros arraigos de otras tierras lejanas, ¿no? Entonces sí, me parece súper divertido en ese sentido cómo se contrastan esas dos visiones o esas dos culturas, la propia, ¿no?, de la infancia y la adquirida por los años de estar afuera, ¿no? Sí, absolutamente. Como al final igual se acoplan esos dos mundos, digamos. Exacto. Que costó, pero al final los dos mundos logran convivir de manera armónica. Así que eso fue lindo. Y me imagino que debió haber sido una bonita experiencia para el director también. Hacer una película así que intente mostrar esas tradiciones súper arraigadas de su pueblo, del pueblo de sus ancestros, y mostrárnoslas a todos. De verdad que eso debió haber sido una experiencia muy bonita para el propio director. Sí. Y me parece que el actor, que John Wayne, se veía súper cómodo en ese papel. Me parece que le salía tan natural ese papel, y estamos como, o bueno, yo al menos lo había estereotipado como en otro tipo de roles actorales. Entonces verlo en un papel como este me parece muy bonito, muy interesante. De hecho, una cosa muy curiosa es que justo esta película es una película de un cuento de Maurice Weiss, y digamos que salió en 1933, pero años después de que se hace la película, pero es un proyecto que Ford agarra y que mantiene y que lo quiere hacer porque pues habla precisamente de sus raíces, ¿no? Y él ya había escogido a estos personajes, o sea, a estos actores desde años atrás, y estaba leyendo un poco de curiosidades donde decía que, por ejemplo, esta actriz que hace Mary Kay, le ayudaba a hacer el guión, ¿no? Pero el proyecto se concreta pues muchos años después, y es una película súper recordada de Ford, porque además es una como de sus películas icónicas sobre romance, ¿no? Sí. Un poco lo que tú decías, sí, el contraste entre las películas que estábamos acostumbrados a ver de Ford con un romance, además ambientado en Irlanda, ¿no? Entonces sí es una película muy curiosa. Bueno, también yo creo que tuvimos suerte con el link que utilizamos para ver la película, porque los colores se ven súper lindos, hay mucha nitidez en la imagen, y eso nos permitió ver un poco más la riqueza de la fotografía de Ford. Sí, no, y ese simbolismo de búsqueda de una persona que viene huyendo de su pasado, de un pasado traumático como boxeador, y se reencuentra con una Irlanda tranquila, verde, apacible, ¿no? O sea, paz. En paz. De hecho, bueno, eso es justo la tranquilidad, y llega a un lugar donde al final tiene que librar una última batalla, ¿no? Que es precisamente la batalla del amor y del respeto, de ganarse el respeto de la persona que ama. Entonces, pues sí. Exactamente. Vi como en 2 ocasiones, pero la que más me quedó fija fue una secuencia cuando el protagonista, Sean, llega a Irlanda, y entonces como que ese
primer encuentro lejano con Mary Kate, que ella lo ve y él como que la ve, pero no sé si lo recuerdan, que él iba así como en un carruaje y ella estaba ahí con las ovejas, como con los árboles, la naturaleza. Sí, Entonces es increíble esa cámara imagen. está abajo y ella está arriba, ¿no? Ahí está el flechazo. Ella se mueve, pero la cámara queda fija y ella se va fija, sí. Y entonces yo lo vi en otra ocasión en la peli, pero ahí fue como que yo dije, o sea, uno ve de pronto esa toma ahora, pues le parece bien, pero algo normal, pero para la época, o sea, me parece que era súper innovador el que él hubiese hecho eso, ¿no? En el 52. Sí, el uso de la cámara estática. Sí, entonces de verdad que me sorprendió eso porque, bueno, estoy conociendo al director y vi eso, claro, también tenía grandes tomas, bellísimas todas, pero ese detalle de verdad que no me lo esperaba y me sorprendió. Sí. Bueno, él era un director muy admirado por Bergman, por ejemplo. Muy, muy admirado por Bergman. Sí, por Kurosawa. Hablando de cineastas clásicos, digámoslo así, igual que por Kurosawa, exactamente. Sí, lo amaban. Entonces, bueno, lo que quería comentar rapidito, antes que se me olvide, que me dio mucha risa, porque el amigo de Sean, el del sombrerito, parecía como una especie como de duende irlandés, no sé si a ustedes les pareció. Total, sí, ahí viene la absolutamente. parte de fábula, o sea, es una mezcla entre realidad y fantasía, ¿no? Porque Mickalene Osh Flying, algo así, ¿no? Además como Fly es como nombre de duende. Ay, pero muy bueno, como McFly, es algo como muy irlandés. Sí, exacto. Sí, bueno, es que definitivamente mostró todo, porque la tradición católica también, irlandesa, y un poco estas historias de leyendas irlandesas, y el tema de la cultura con el alcohol en Irlanda también, como que lo hizo súper patente. Gerardo, tú ibas a decir algo. Bueno, y yo no recuerdo el nombre de este actor, de este peticito que parece una especie de duende, dicen ustedes, pero es muy conocido, es muy reconocido en la historia de Hollywood. Es un actor muy reconocido. Barry Fitzgerald. En este momento no recuerdo el nombre. Barry Fitzgerald. Ah, sí, exactamente. Es un actor que con Ford, por ejemplo, ha trabajado bastante, no solo en esta película, sí. Ha ganado Oscar, es un actor bastante importante. Y las escenas que hacen, porque muchas veces se cree que hacer reír es algo fácil que en la actuación, ¿no? Como que se menosprecia esa faceta del actor. En realidad no es nada fácil. Y la postura corporal, el semblante de este personaje en las escenas cuando están en esta especie de posada tomando el canto de fondo y toda esa especie de fogones o guitarreadas que se armaban ahí. Y realmente ahí el trabajo actoral es fundamental porque son escenas donde lo que se quiere transmitir es, como ustedes decían, la costumbre tal vez del pueblo irlandés, con un toque bastante idealizado, digamos. Sí. Pero me parece que el trabajo actoral de ahí es fundamental para poder transmitir lo que la película o el director en tal caso quiere decir con esas escenas, porque hay muchas escenas que, si bien todas sirven a la trama, digamos, a lo que está pasando, también el director, como la película habla mucho de sus raíces, intenta proyectar mucho de esa cultura y de todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahí los actores han hecho un trabajo increíble y se siente como muy cálida en todo momento la película. Es como cuando se puede visualizar esa química que hay entre ellos, entre todos los actores, entre los dos principales, entre ella y él, digamos, y John Wayne. Ni hablar, pero entre todos los actores se vive como un clima muy familiar en toda la película, y da esa sensación como de
de querer estar ahí, de querer estar en esa especie de comunidad y ver qué es lo que pasa, porque es como que ninguno de los personajes pasa desapercibido. Y si bien no se desarrolla bien la historia de todos, es como que todos enriquecen muchísimo a la película y le dan como su propia impronta, su propio toque. A mí particularmente el cura de este pueblo me causaba mucha gracia. Buenísimo. Quería pescar al salmón, creo. Me pareció, porque generalmente el cura es como el personaje más serio, digamos, de la comunidad y demás. Es como que él por momentos recordaba cuál era su investidura, pero es como que se le olvidaba fácilmente y se prendía como en lo que estaba pasando en el momento, en el pueblo. La verdad que me resultaba muy gracioso. Y bueno, qué sé yo, creo que la película en sí es una obra maestra, porque da clases de absolutamente de todo. Desde el desarrollo de los personajes, el desarrollo del guión, el desarrollo de escena. Por ejemplo, la escena esa cuando se escapan en la bicicleta y terminan besándose bajo una tormenta, es como convertir un momento romántico que podría ser soso, torpe, en algo extraordinario y en hacerlo una escena que queda memorable para recordar para toda la historia, porque es una escena muy recordada en el cine. Y la verdad que John Ford tiene esa característica. No solo es un buen director de cámara, sino que además el guión generalmente sabe desarrollarlo, sabe trabajarlo bien. Por ejemplo, cuando veíamos películas de Hitchcock, yo sé que Hitchcock tenía muchos problemas con las productoras también, y no es que sean fallas de él como director, pero en el manejo de cámara no se le puede decir nada a Hitchcock porque es extraordinario. Pero muchas veces en el guión yo veía como estos recortes o fallas en la edición de la película, que a veces dejan como ciertos agujeros, no en toda la película, obviamente hay algunas que son obras maestras, pero por ejemplo en esta de Ford no encontrás una falla, o sea, no le agregás ni le quitas nada, está hecha perfecta, como si el tipo hubiera tenido la libertad absoluta para desarrollar su idea, y toda su creatividad y ponerla ahí y digamos hacer lo que realmente él quería y plasmarla. Es una película de John Ford, sí o sí, digamos, porque hoy en día hoy vos ves películas que son de estudio y el director tiene que acoplarse a lo que el estudio le dice porque eso vende o lo que sea, pero esta es una película de John Ford, o sea, él la hizo como quiso, le puso las características que él quería para reflejar la cultura y desarrollar la historia como él lo sentía, y realmente me parece que es muy íntima en ese sentido, pero no deja de ser totalmente entretenida, fácil de ver, muy entrañable. Son de esas joyas que llegás a querer, digamos, desde los personajes hasta la fotografía, la ambientación, esos paisajes que son hermosos. La verdad que es para ver una y otra vez. Sí, además te queda esa sensación de que nada está en exceso, ¿no? O sea, todo está como en su lugar, o sea, los paisajes, los personajes, o sea, inclusive la expresión cultural, ¿no? La música, las costumbres, también están mostradas de una manera que no son excesivas y que te van llevando, ¿no? En la historia, ¿no? Y también esos rasgos, que una de las cosas que me encanta de la película, que para mí la hace así tan entrañable, es justo esa conspiración de todos los personajes para que los principales se unieran y se juntaran y estuvieran, ¿no? Entonces eso te hace como también involucrarte un poco en esa historia y decir, bueno, yo también quiero estar allí, quiero apoyar a los novios, bueno, muy, sí, muy, eso linda. me pareció bellísimo, eso me pareció genial y que transmitía mucho esa familiaridad entre todos, digamos, los que vivían allí en esa comunidad. En este caso, bueno, todos los personajes. Y de hecho, leyendo un poco acerca de esto, algunos de los personajes de la película eran familiares. Y se dice que durante el rodaje, bueno, en realidad todos eran muy buenos amigos y había como mucha buena vibra durante el rodaje de la película. Y definitivamente se transmitió. Es algo que todos podemos sentir cuando vemos la peli. Es una película muy fresca. Y tal como dice Gerardo, que deja como bastantes enseñanzas. Sí, porque además, lo que dices, ¿no? O sea, te pones a ver el guión y es un guión súper sencillo también, pero además está muy coordinado con toda la historia, entonces
no tiene que ser algo estrambótico, las escenas, por eso te digo, para mí, como dice Gerardo, una obra maestra en el sentido de que todo está puesto donde tiene que estar. Nada sobra. Nada sobra, nada sobra. O sea, a veces uno tiene esa sensación de que un personaje está de más, o qué sé yo, ¿no? O una escena está de más. Aquí no, aquí todo suma a la historia y todo cuenta algo, ¿no? Entonces, sí, está muy bien dirigida la película. Y la música súper linda. Y bueno, de alguna manera los personajes principales o la trama de la película vendría a tratarse de dos personas, ella y él, que están intentando desprenderse de su pasado. Él porque huye, digamos, creo que de Estados Unidos, y no se sabía bien por qué. Bueno, después en un momento se descubre que era boxeador y que un poco accidentalmente mató a una persona, y justamente va con el título de la película, ¿no? El hombre tranquilo, que en realidad no había sido tan tranquilo. Por eso es que se fue a ese pueblo. En un episodio de violencia le ocurrió una tragedia y él es como que renunció a su vida y intentó en este lugar, o sea, buscando desde su infancia, comenzar de nuevo. El personaje de ella es alguien que vive arraigada a una cultura, a unas determinadas tradiciones, pero a medida que va avanzando la historia, hasta el momento en el que ella quema esa herencia que recibe, es cuando se da cuenta que se puede desprender de su pasado, que no tiene que depender de eso y que puede escribir también su propia historia, ¿no? Es como un poco quemar el pasado, en el caso de ambos personajes, y comenzar de nuevo. Y después eso que ustedes planteaban de que se produce como un híbrido, una unión entre la cultura que llevaba él y la cultura con la que se encuentra él en Irlanda, se va viendo a lo largo de la película, cuando todos los personajes comienzan un poco a desprenderse de lo políticamente correcto de su comunidad y empiezan como a dejarse llevar por otras ideas que vienen del extranjero, ¿no? Como esta cosa de que los pastores y predicadores y curas se pongan a apostar para ver quién gana peleas y todo este tipo de cuestiones. Entonces me parece que como que la película busca choque de culturas y de ahí como que surge algo enriquecedor, poco llevando del lado de Ford. Yo pienso que por sus raíces y por la cultura que realmente con la que él creció, que es la estadounidense. Esa es como una de las ideas que tal vez quiera plasmar. Y después, bueno, con respecto a todo lo que tiene que ver con la comicidad, con la comedia, es extraordinaria. La escena final de la pelea, cuando por cada golpe que reciben le echan un baldazo de agua y a lo último le echan una palangana, una fuente enorme. Claro. Se da vuelta, los mira y le dice gracias, como diciendo no hacía falta, ¿no? Me parece que son esos toques de humor así sano que hace falta, que vuelve a la película muy, muy entrañable. Y sí, justo ese choque de culturas precisamente pues narra esta historia de amor, ¿no? Donde estos personajes, al momento en que empiezan a ceder y empiezan a entender al otro en su sentido religioso y cultural inclusive, es que empiezan entonces a conseguir lo que quieren y a respetarse y bueno, a vivir la historia de amor, como dice Gerardo, desde otra perspectiva. Y curiosamente, yo creo que sí es una intención muy marcada de la película, este contraste, porque también lo ves en el ámbito religioso, ¿no? O sea, tienes un cura, un padre, y tienes otro personaje que es como protestante, pero también el pueblo necesita nutrirse de todos estos personajes, ¿no? Entonces, sí es como contradictorio, pero a la vez reconciliador, cómo se resuelve toda la situación dentro de la película. Totalmente una mirada conciliadora tal cual. Y un poco de esperanza de cómo deberían ser las cosas en Irlanda. Si vemos un poco su historia y todos los conflictos que han existido, en parte por religiosos. Sí. Yo creo que ese fue como parte de los mensajes que quiso enviar Ford con esto a su pueblo, pues, al pueblo de sus raíces. Sí, ya cuando ocurre la reconciliación es fiesta por todos lados, ¿no? O sea, es un evento comunitario.
ya todo lo que va sucediendo, ¿no? Para que lleguen hasta este punto. Sí, bueno, tenemos más de este director para los próximos cineforos. Yo creo que las películas que vienen, Centauros del Desierto, El hombre que mató a Liberty Balance y Siete mujeres, son películas que son bastante distintas a esta, quizás. Yo no las he visto, también primera vez que las voy a ver, pero me parece que tienen otro enfoque, o quizás no, quizás nos sorprendemos y en la profundidad de los personajes son muy parecidas. Eso es parte de la discusión. De una u otra manera nos vamos a sorprender porque la selección de películas que hicimos es básicamente de lo mejor de este director. Esta, por ejemplo, está considerada una de las mejores películas de Ford. Y bueno, y con justa razón también, ¿no? Con justísima razón. Sí, es una película que agradecí. Exactamente. Eso que dijiste, lo último, es como lo que resume, me parece, la película. Son esas películas que uno agradece. Si tuviste un día duro y llegás a tu casa y te preparas la cena y te pones a ver esa película, es como que te vas a dormir contento. Como que una caricia. Claro, si Bergman nos dejaba con un nudo en la garganta, hace el trabajo completamente inverso, desde todo punto de vista, o sea, ya de la ambientación, la fotografía, sí, los colores. Ya te alegra, ver esos paisajes ya es como que te predispone de otra manera. Y después, bueno, ni hablar todo lo que sucede a lo largo de la película, de todos los personajes. Sí, completamente. Es una película. Provoca estar en Innisfree. Sí. Que todos se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué quiere venir? ¿Qué hace un tipo de América, un gringo aquí? ¿Por qué quiere ir? La novedad del pueblo. ¿Qué porte tenía John Wayne? Uf, sí, too much. Sí. Y la actriz, bueno, bellísima. Sí, conocimos bastante de Irlanda y ahora lo que nos queda es seguir conociendo a John Ford con las demás pelis. No sé si alguien quiere comentar algo más, si no, nos veremos entonces con la próxima peli el próximo domingo para seguir conversando de este director.